Y a la cátedra corresponde a la cátedra 3, como les comentaba anteriormente, hay una cátedra después que va a ser la 4, que corresponde principalmente un poco a una neuroanatomía asociada al control motor del sistema nervioso. Y esta cátedra es principalmente sobre las teorías del control motor, y particularmente hay que prestarle atención a una de las teorías, que es la teoría jerárquica, porque a través de la teoría jerárquica del control motor, nosotros vamos a explicar el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, bueno, como les recuerdo, nos queda solamente una última departamental que vale 34% y es la que se va a evaluar, yo creo que la segunda semana de julio aproximadamente. Y esa departamental entra en la unidad 3 y 4, es decir, entra la cátedra 3 y 4. Hoy día estamos en la cátedra 3, la vamos a terminar el lunes y después nos queda solamente una cátedra que es la 4 y con eso evaluamos la última departamental y cerramos la asignatura. Evaluaciones prácticas, lo más probable es que le haga dos. Les voy a hacer una de estas de teoría de control motor y después le quedaría una evaluación práctica más de lo que sería como la cátedra 4. Yo tengo bien ordenado todos los trabajos que ustedes hicieron, así que van a ser como 6, 7 evaluaciones prácticas que se promedian y que después obviamente sumen un 30%, como una nota más de cátedra. ¿Cuál es el aprendizaje esperado de esta cátedra? Bueno, es que ustedes puedan aplicar las bases de la biomecánica, control motor, neurociencias y técnicas de laboratorio en lo que es el estudio del movimiento humano, obviamente asociado a una relevancia clínica y además deportiva. Y los indicadores de logro principalmente vamos a ver el aporte de muchos autores en torno a lo que es el control motor. Entonces vamos a ver las contribuciones al control motor de Sherrington, de Latach, de Horak, de Bernstein, de Feldman, de Broadstein, de Peterka, que son autores que escribieron mucho en torno al control motor, y cuáles son las contribuciones desde la biomecánica y la neurofisiología. Esto lo voy a sacar. Tenía un Kahoot, pero se lo voy a dejar para el lunes. Entonces, esto que están viendo acá en la imagen es una representación esquemática del desarrollo de la ciencia en torno a la evolución en una línea del tiempo desde que existe la existencia, desde que existe el ser humano. Entonces, la línea del medio representa lo que es hacia la izquierda, desde la línea del medio hacia la izquierda es antes de Cristo, y desde la línea media hacia la derecha es después de Cristo. Entonces, después tenemos filas. Entonces las áreas de investigación, principalmente lo primero, la locomoción, la marcha, luego todo lo que está en torno a los músculos, fisiología, neurofisiología, anatomía de músculo, después la anatomía como ciencia en sí, que estudia las estructuras corporales, luego el desarrollo de las matemáticas, y por último el desarrollo de la mecánica, que es esta parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Entonces, principalmente lo que muestra este gráfico son zonas de alto desarrollo, bajo desarrollo o medio desarrollo de estas áreas durante el tiempo. Entonces uno, por ejemplo, se puede dar cuenta con estas dos que le marqué en rojo, que por ejemplo la locomoción antes de Cristo tuvo una importancia de desarrollo baja, pero sí se estudió. La marcha se había estudiado antes de Cristo de manera baja, y obviamente el último tiempo ha tenido un desarrollo importante el estudio de la marcha. O por ejemplo, también destaco el de abajo, el de la mecánica, porque si uno sabe la historia de Newton y sabe la historia de la física, sabe que entre el 1600 y el 1800 fue donde hubo el mayor auge de desarrollo de la física en torno a lo que es la mecánica, por los estudios principalmente de Isaac Newton. Entonces, observamos claramente en el gráfico de la evolución del área de investigación de la biomecánica ha existido, porque estos al final son áreas de la biomecánica y del control motor. Entonces, por ejemplo, antes de Cristo ya había un interés por la locomoción, y después de Cristo hay un desarrollo alto de la mecánica, principalmente en base a los estudios de Isaac Newton. Entonces, si uno observa el área de la fisiología muscular, de la anatomía y de la mecánica, la mayoría de las cosas ya están resueltas. Hoy en día, si uno quiere estudiar cosas de anatomía, cosas de los músculos, cosas de la mecánica, casi todo eso ya se descubrió y está resuelto. Entonces hoy en día no ha tenido un desarrollo. Si uno ve el desarrollo de la fisiología, de la anatomía y de la mecánica, desde el año 2000 en adelante, se observa claramente que no hay un desarrollo de esta ciencia, principalmente porque está todo casi resuelto. Entonces, por ejemplo, en fisiología muscular, obviamente también, no es que estas áreas de la ciencia no están siendo investigadas y no están encontrando nuevos descubrimientos, sino que el desarrollo en verdad de esta ciencia es bajo.
porque al fin y al cabo, por ejemplo, en fisiología muscular se siguen haciendo cosas en torno a las unidades motoras, pero no alcanza el desarrollo que quizá alcanzó a nivel del año 1700 y 1800. Por ejemplo, la locomoción estos últimos tiempos ha tenido un auge, principalmente por los sistemas de tecnología, principalmente los sistemas de Bluetooth. El sistema de Bluetooth ha permitido generar estudios de la marcha de manera inalámbrica, que ha permitido un desarrollo mayor, principalmente el estudio de la marcha, particularmente en aquellos pacientes que han perdido la marcha por una secuela de un accidente cerebrovascular. Pero el que ha tenido así el mayor auge en este último tiempo ha sido principalmente las matemáticas. Las matemáticas hoy en día han tenido un auge principalmente con la unión que tienen las matemáticas con la física, en la comprensión del universo, que ha ayudado también obviamente al desarrollo de la kinesiología. Entonces, estas áreas son áreas de desarrollo y de investigación en torno al control motor, pero todavía no, el control motor es una mezcla de todo esto, pero no se sabe muy bien qué es lo que es. Entonces, ¿qué es el control motor? Bueno, lo vamos a definir ahora y también vamos a definirlo en torno a lo que es la kinesiología, porque a veces quizás no sabemos muy bien de qué se trata también lo que significa kinesiología. Entonces, antes de hablar del control motor en la kinesiología, vamos a hablar de lo que es la kinesiología. Y una de las cosas importantes es el perfil de egreso que tiene la carrera de kinesiología en la Universidad Pedro Valdivia. Es decir, el kinesiólogo de la Universidad Pedro Valdivia debería tener estas características en el perfil de egreso. No sé si lo han leído, pero a mí me parece interesante porque es un poco, este es el espejo de ustedes. ¿Ustedes se sienten que son esto? ¿Sí? ¿No? ¿En qué porcentaje? Pero es importante de que si no se sienten así, estudiar y prepararse y trabajar para poder en el fondo representar este perfil. Entonces, el kinesiólogo formado en la Universidad Pedro Valdivia será un profesional con atributos valóricos y cognitivos aplicados al diagnóstico, la terapia física y la rehabilitación del movimiento humano. Estará capacitado además para intervenir en acciones de educación, fomento y prevención a través de su conocimiento de los procesos cognitivos, psicomotrices, culturales y psicosociales de los diferentes ciclos de la vida, respondiendo a las necesidades de salud de la población actual en todos los niveles de atención. Se pondrá en contacto con la realidad nacional e internacional a través de su capacidad de trabajar de forma individual y en equipo, demostrando iniciativa, visión, con habilidades y destrezas necesarias para asumir con responsabilidad la labor profesional, interactuando en actividades de administración, gestión, investigación clínica y disciplina. Es decir, es como el kinesiólogo que de alguna manera es un maestro chasquillas y sabe de todo y maneja todo. Pero así es como ustedes deberían perfilarse al salir de esta carrera y de esta universidad. Yo creo que a veces más que captar, más que encerrarnos en este perfil, es si cumplimos alguno de los requisitos. Yo creo que eso es importante. Entonces, ¿qué es la kinesiología? Bueno, en varias definiciones de varias publicaciones, bueno, hay varias que a mí me llaman la atención y son las que he destacado. Bueno, la fisioterapia porque en otros lados la kinesiología se llama fisioterapia, principalmente en España, en Europa. Entonces, la fisioterapia es un componente regular en el manejo de desórdenes diversos, tales como respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y musculoesqueléticos. Es decir, la pega del fisioterapeuta, la pega del kinesiólogo está enfocado principalmente en estas áreas respiratoria, cardiovascular, neurológica y musculoesquelético, y obviamente siempre asociado al movimiento humano. La fisioterapia comprende una gran variedad de intervenciones, cuyos objetivos, porque hay muchas intervenciones, masaje, elongación, ejercicio, test, corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente el objetivo que nosotros queremos hacer con nuestros pacientes es aliviar el dolor, promover la curación de alguna estructura, disminuir los espasmos musculares, aumentar el arco o aumentar el ROM de la articulación, el arco de movimiento, fortalecer los músculos que estén debilitados y prevenir y tratar el deterioro funcional. Más o menos esos son los objetivos que busca nuestro trabajo y nuestro desempeño. ¿Ya? Y eso más o menos engloba, y obviamente kinesiología significa el estudio del movimiento humano, entonces no hay que ir mucho más allá. Y un poco esto lo describe. Ahora, ¿qué es el control motor? Bueno, el control motor principalmente sería como una integración de los sistemas sensoriales y motores que se encuentran acoplados y que generan en conjunto información que se codifica y nos permite a nosotros poder interactuar con el entorno y además saber qué es lo que sucede en el entorno. Es decir, es como el sistema sensorial y motor integrado que nos permite de alguna manera, que nos permite interactuar con el medio ambiente. Esa sería la definición de un autor llamado Maldonado. Entonces, la integración de este sistema sensorio-motor
que es la que tiene la capacidad de transformar una idea o un plan en un movimiento específico, porque yo antes de moverme a eso puedo planear cómo me quiero mover. Yo planeo cómo le quiero pegar a la pelota del fútbol, con el puntapié, con el borde interno, externo, lo planeo. Esa integración de transformar una idea en un movimiento, autores como Maldonado le dicen que eso es control motor, que es el flujo de la interacción entre el individuo, la actividad y el ambiente, pero no queda muy bien definido en verdad lo que es el control motor. Entonces, lo que sí sabemos es que el movimiento, y ahí la vamos a definir después mejor que el control motor, nosotros si hablamos de movimiento humano, el movimiento humano no es solamente lo que realiza el individuo, en verdad es la interacción que tiene el individuo con el medio ambiente a través de una actividad realizada. Actividad principalmente se refiere a la marcha, sentarse, hacer algo. Una actividad es la capacidad de generar una acción, más allá de solamente moverse, sino que un moverse con un sentido. Entonces, ¿qué es el control motor? Bueno, la mejor definición del control motor es que el control motor es el estudio de la causa y la naturaleza del movimiento. Principalmente abarca todo lo que es cómo se controla el movimiento, cómo nace y cómo uno es capaz de poder controlarlo para poder realizarlo. Entonces, el control motor abarca tanto el control del movimiento como también la estabilización del cuerpo, es decir, es el control del movimiento corporal, pero además también es el control de la postura y que también en algunos casos, algunos autores le llaman balance. Hay otra definición que es de, no sé si está acá abajo, no, está con autor. Es un concepto, el control motor es un concepto que hace referencia a todos los aspectos del sistema nervioso que controlan la actividad muscular y que contribuyen a poder realizar una actividad, una tarea específica. Es decir, son todos los elementos que son partes de un movimiento humano y que permiten la realización de una tarea específica. Es decir, no solamente es moverse por moverse, sino es con una intencionalidad. Me gusta mucho a mí esta definición, que es la de Kinetic Control, por eso la tengo acá, que son unos tipos que hablan mucho de unidades de reclutamiento de unidades motoras. El control motor es la activación inconsciente de restricciones dinámicas que ocurren en preparación o para o en respuesta de un movimiento o carga articular con el propósito de mantener y restaurar la estabilidad articular funcional. Es decir, el control motor es una activación inconsciente de reacciones dinámicas para preparar el cuerpo frente a un movimiento. Pero una de las definiciones que más me gusta es esta, la de Latach, la del ruso, que dice que es un área de la ciencia que explora las leyes naturales que definen cómo el sistema nervioso interactúa con otras partes del cuerpo y el medio ambiente para producir movimientos coordinados con propósito. Esta es la mejor definición, yo creo, de control motor junto con la primera. Entonces, hay muchas teorías que van a explicar el control motor, y las teorías que van a explicar el control motor, porque si ya se dieron cuenta, en verdad la definición de control motor es bien inexacta. Se acerca un poco quizá a una definición, pero aún sigue uno generando ciertas preguntas de lo que significa realmente. Entonces, hay distintas teorías que explican el control motor en base a muchos lineamientos, porque al fin y al cabo, si uno quiere hablar de control motor, el control motor sería como tocar un elefante, que 4 personas tocaran un elefante con los ojos vendados. En verdad uno podría hablar del elefante que una parte de una pared, que otro podría decir que una pata de una mesa, el otro podría decir que un arma blanca, que una manguera, porque al fin y al cabo si hablamos de control motor, esta capacidad que tiene el sistema nervioso de poder movilizar el cuerpo y de poder mantener la postura y en la integración de todos los sistemas que están involucrados en esa realización del movimiento. Claro, si yo soy psicólogo, puedo tener una mirada psicológica de lo que es el control motor. Si yo soy ortopedista, tengo una mirada ortopédica. Si yo soy neurofisiólogo, me voy más a las células. Si soy histólogo, anatomista. Si yo soy mecánico, si yo soy biomecánico, si yo soy más matemático, le voy a tener una interpretación distinta. Entonces, el control motor, esta imagen lo representa muy bien porque al fin y al cabo es un concepto que es muy amplio y que en verdad depende de la mirada y del conocimiento que tú tienes para poder hacerle una definición. ¿Ya? Pero son todos los sistemas, la mejor definición es que son todos los sistemas que controlan el movimiento y la postura y permiten que nosotros nos podamos mover y mantener esa postura. Son todos los elementos que confluyen para que suceda eso. Principalmente el sistema nervioso, el aparato locomotor y algunos otros sistemas como puede ser el cardiovascular y el respiratorio, principalmente.
Entonces, las teorías del control motor son varias. Está la teoría refleja, la jerárquica, la madurativa, la cognitiva, la de circuitos cerrados, la teoría de esquema, de la programación motora, la ecológica, la de sistema. Quiero ver cuál es este Kahoot. No se lo voy a mostrar hoy día este Kahoot, es para el lunes, pero lo quiero ver. Hay varias teorías. De hecho, son 3, 6, 9, 12, 13. Son 13 las teorías del control motor. ¿Ya? Este es para el final. Este Kahoot, para el último. ¿Ya? Entonces, como le explicaba, como el control motor podría tener una visión tan amplia, hay muchas teorías que lo explican. Entonces, veamos qué es una teoría, como la parte final de la clase de hoy. Bueno, ¿qué es una teoría? Bueno, la teoría, para que una teoría sea teoría y sea definida como así, debe tener dos cosas. Debe dar una descripción exacta de una gran cantidad de observaciones o datos, y debe ser capaz de poder predecir una futura conducta. Es decir, eso es una teoría. Para que una teoría sea una teoría, debe tener dos características: que dé una gran cantidad de observaciones y datos, tenga una descripción exacta de una gran cantidad de observaciones y datos, es decir, se hayan hecho mucha experimentación en torno a un suceso, y que debe ser capaz de poder predecir las futuras conductas. Si yo suelto una pelota de 1 kilo desde una cierta altura, se va a conocer la aceleración y la velocidad porque se predice, y eso es un poco... De hecho, esas no son teorías, son ley, porque ya están recontra comprobadas. Entonces, en este modelo de la teoría, antes de la teoría está el modelo, y antes del modelo está la hipótesis. Bueno, la hipótesis es una conjetura, una suposición, una afirmación de algo que se puede corroborar. El modelo es como una mini teoría, porque es más focalizada, puede predecir eventos, pero es localizada y focalizada. Entonces, la teoría es algo que es mucho más global que un modelo, es un entendimiento y explicación de un fenómeno diverso, y que principalmente se explica en base a los fenómenos que la causan, tiene una causalidad. Y la ley ya sería una relación lógica entre dos o más cosas, y que al fin y al cabo la única forma de bajarla sería que probáramos una hipótesis contraria. Entonces, el modelo, que al fin y al cabo es uno de los conceptos, se puede simplificar en conceptos complejos, por ejemplo, como la función cerebral. Entonces, un modelo de función cerebral relacionado con el control motor sería una representación simplificada de la estructura y la función del cerebro en relación con la coordinación del movimiento con el control motor de este. Entonces, las teorías del control motor neurofisiológica y los modelos de función cerebral irían ahí como de la mano. Entonces, un modelo es como, es un grupo, es una teoría, pero es una teoría mucho más focalizada y localizada. En el caso de este ejemplo sería solamente la función cerebral. En tanto, la teoría es un conjunto de ideas abstractas acerca de la naturaleza y causa de un movimiento, y una teoría no es directamente probable porque es abstracta, sino que genera una hipótesis que se puede someter a múltiples veces a prueba y siempre me va a dar los mismos datos. La teoría tiene como característica eso, de que es una hipótesis que se está corroborando muchas veces y que siempre me da el mismo resultado. Entonces, las teorías proveen de una base de información que genera una interpretación de algún comportamiento de un paciente o de algún suceso, es una guía para la acción clínica, permite argumentos que van a provocar nuevos enfoques terapéuticos, y además, obviamente, van a permitir poder documentar lo que puede ser la evaluación y el tratamiento de un sujeto. Entonces, la diferencia está acá muy bien escrita: el hecho, la hipótesis, la teoría, la ley, la creencia. El hecho es que la materia, por ejemplo, la materia se compone de átomos. Una hipótesis sería que existen 10 dimensiones espaciales. Nosotros están corroborado que hay 4, pero no sabemos todavía cómo se va explicando y corroborando las otras 6. La teoría, por ejemplo, la teoría de la relatividad. La ley serían las leyes de Newton, y una creencia sería principalmente, por ejemplo, los fantasmas. Y sus definiciones: un hecho es una afirmación básica establecida mediante la experimentación y la observación. Todos los hechos son verdaderos bajo condiciones específicas. La hipótesis es una afirmación tentativa, como si sucede A, entonces sucede B. Es una preposición o suposición de algo que puede predecir lo que va a suceder, que puede ser probada mediante experimentos o observaciones. La teoría es una explicación de por qué ciertas leyes y hechos existen y puede ser probado en base a una determinada exactitud. Y la ley es una relación lógica entre dos o más cosas, y es una variedad, en verdad, de hechos, teorías y hipótesis que confluyen para poder explicar esa ley. Y la creencia es una afirmación que no es científica, no es demostrable por ninguna de estos componentes como el hecho, la hipótesis, la teoría y la ley.
Entonces, antes de hablar de las teorías del control motor, en sí también hay que definir qué es el movimiento, porque la kinesiología estudia el movimiento, pero hay que saber qué es el movimiento. El movimiento es el cambio de posición en el espacio, explicado desde una manera mecánica. Pero el movimiento, en verdad la naturaleza del movimiento tiene tres factores. Tiene, por un lado, el individuo, que es el que realiza la actividad o realiza el movimiento. La actividad en sí, que es un grupo de movimientos que van a generar una acción que tiene un propósito, y el ambiente sería el lugar donde yo lo realizo ese movimiento. Entonces, nosotros, como kinesiólogos, a veces nos enfocamos en el individuo y en la actividad, pero si el ambiente donde se debe ocurrir el movimiento está mal equipado, o está mal conjeturado, o está mal organizado para poder realizar ese movimiento, obviamente que la falla de uno de estos componentes en el movimiento puede atraer a que el paciente tenga disfunciones o alteraciones de este. Por ejemplo, una persona puede ser sana, un individuo puede ser sano, puede realizar una actividad sana, pero si en el lugar del trabajo hay una silla que no tiene la ergonomía o no tiene la altura requerida para el sujeto, porque el sujeto mide 2 metros, pero la silla es para una persona de 1,70 m, obviamente que eso, el ambiente puede acarrear problemas en el movimiento y eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque la naturaleza del movimiento no nace solamente del individuo, de que el individuo tenga las estructuras sanas para poder realizarlo, sino que también va en la actividad que hace, cómo hace esa actividad, y obviamente también en el ambiente. Y de hecho es mucho más allá, el ambiente de una manera puede ser regulado o no regulado, porque por ejemplo yo puedo entrenar en la arena, puedo entrenar en el pasto, puedo entrenar en el cerro, entonces en ciertas situaciones yo lo puedo regular, porque yo elijo dónde ir a entrenar, pero si después se pone a llover o hay viento o hay sol, eso es algo que yo no regulo. En el caso del individuo, el individuo tiene un rol en el movimiento y tiene componentes en él que principalmente son la propia acción que debe realizar, la percepción que él tiene del ambiente y la cognición, la capacidad cognitiva, intelectual que posee para poder realizar ese movimiento, porque el movimiento tiene un componente intelectual que es importante a través de una inteligencia que es kinestésica. Y la tarea en sí tiene también factores que la definen, como es la estabilidad para poder realizarla, la manipulación que debo realizar para cumplir con la tarea y la movilidad que debo llevar a cabo. Entonces, el movimiento es algo que es bien complejo si uno lo ve desde esta arista un poco filosófica y un poco basada en conceptos que la definen. Entonces, para el día lunes, por eso que quería hacer la clase de hoy, principalmente ya el lunes voy a empezar a hablar de las teorías, de cada una de las teorías, y me era importante hacer la clase de hoy porque así avanzo con lo que tenía que avanzar, con lo que vieron el día de hoy, y el lunes no se les va a hacer más pesado, voy a poder hacer ciertas pausas más importantes para poder ir explicando teoría por teoría, porque la última vez que hice esta prueba sobre las teorías, en verdad el curso les fue bastante mal. Entonces me es importante de que las podamos revisar cada una de estas teorías con un descanso importante para poder ir asimilándolas de buena manera. Chicos, eso es la clase del día de hoy, solamente tenía que llegar hasta acá, entonces la detengo.